exactas. 1. El porvenir de una ilusión 1927. N del T. 2. Liluli 1919. Desde la aparición de los dos libros La Viernes de Ramakrishna y La Viernes de Vivekananda 1930, ya no necesito seguir ocultando que el amigo aludido en el texto es Romain Rolland. N de la 1931, Romain Rolland, 1886 a 1944, escritor y teórico musical francés. Dejó una abundante producción como historiador, crítico, biógrafo y dramaturgo. Adoptó una visión de la historia caracterizada por su riguroso tono moral, lo cual hizo que en sus biografías, de Beethoven y Händel por ejemplo, trazara el perfil de un héroe idealmente reacio a la violencia, que todo lo quiere comprender para amarlo todo. Debido a la universalidad, profundidad y espontaneidad de la música, creyó que esta era la primera expresión de los cambios fundamentales en la sociedad. Liluli es una obra de teatro escrita en 1919 y las otras dos obras citadas por Freud sendas biografías de dos importantes figuras del hinduismo en el siglo XIX. La expresión sentimiento oceánico aparece en la carta a Freud fechada el 5 de diciembre de 1927. N del T. 3. Decía Char, Grab, Aníbal, sí, del mundo no nos caeremos. Estamos en el de una vez por todas. N de la Christian Dietrich Grab, 1801 a 1836, poeta dramático alemán. Perteneciente al movimiento Vormars, intentó crear dramas históricos dotados de una peculiar ironía destructiva en la que se detectan las influencias por un lado de Shakespeare, por otro del Sturm und Drang. Algunos pasajes de corte antisemita lo harían muy popular entre los nacionalsocialistas. Aníbal es una tragedia escrita en 1835 y solo estrenada, en Múnich, el año 1916. N del T. 4. Fonse Torigo, en latín, fuente y origen. N del T. 5. Véanse los numerosos trabajos sobre la evolución del yo y el sentimiento yoico, desde Ferenczi, Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes, fases evolutivas del sentido de la realidad. 1913 hasta las contribuciones de P. Federn en 1926, 1927 y posteriormente. N de la Sándor Ferenczi, 1873 a 1933, neurólogo y psiquiatra húngaro. Discípulo y amigo de Freud desde 1907, fue uno de los principales promotores del psicoanálisis en los planos tanto terapéutico como teórico. Publicó numerosos estudios sobre los síntomas neuróticos y sobre todo Salase, Psicoanálisis de la vida sexual 1924, donde, a partir de la biogenética fundamental de Haeckel, establecía un paralelismo entre las etapas del desarrollo sexual y afectivo del individuo, ontogénesis, y de la especie, filogénesis. N del T. Paul Federn, 1871 a 1950. Médico y psicoanalista austríaco. Hasta su marcha a los Estados Unidos en 1938, colaboró estrechamente con Freud a pesar de desarrollar un pensamiento psicoanalítico propio, doblemente orientado hacia la biología y la sociología en detrimento de la medicina. N del T. 6. Segunda Cambridge Ancient History, la historia antigua Cambridge, T7, 1928, The Founding of Rome, la fundación de Roma, por Hugh Last. N de la Hugh Last, 1894 a 1957, historiador inglés, especializado en la antigua Roma. N del T. 7. En Die Taucher, el buceador, balada escrita por Friedrich Schiller en 1797. N del T. Friedrich Schiller, 1759 a 1805, poeta y dramaturgo alemán. Junto con Goethe, fue la figura literaria más importante de la Alemania de su tiempo, representante máximo de la tensión entre el idealismo ético y la expresión realista. N del T. 8. CFR. X20, 7, DT5, 11, MT5, 33 a 34. N del T. 9. Goethe, Samen Senien, Sinies Pacatas, 9, Poemas póstumos, Edcast, Obras completas, volumen I, Madrid, Aguilar, 1974, p. 1423. N de la Johann Wolfgang Goethe, 1749 a 1832, escritor alemán. Su polifacética obra marca el valor más alto de las letras alemanas. N del T. 10. Theodor Fontaine, 1819 a 1898, novelista y poeta alemán. Cultivó el realismo desde una perspectiva costumbrista y amablemente irónica. La frase citada se encuentra en su novela F. Brist 1895, Edcast, Madrid, Alianza, 1983,
p. 360. N del T. 11. En un nivel más bajo, Wilhelm Buss dice lo mismo en Die Frau Helen, la pía Helena, quien tiene penas tiene también licor. N de la, Wilhelm Buss, 1832 a 1908, poeta y pintor alemán. Fue autor de dibujos que ilustraban sus satíricos versos, de hecho, se le considera como el primer viñetista profesional de la historia. Su obra más conocida, aún hoy en día, es Max y Moritz 1865. N del T. 12. François-Marie Hérouet, Voltaire, 1694 a 1778, escritor francés. Abordó todos los temas en todos los géneros literarios, siempre desde la admiración por los clásicos y con la exaltación de la tolerancia como norte. Atacó las instituciones políticas y sociales del siglo XVIII y denunció los peligros de la metafísica, ilustrando con inteligente ironía de moralista práctico las tesis más caras a los filósofos. Freud cita una de sus obras más conocidas, Cándido 1758, CFR Edcast, Madrid, Edad, 1971, p. 148. N del T. 13. Goethe llega a advertir, nada es más difícil de soportar que una serie de días hermosos. De todos modos, esto podría ser una exageración. N de la cita de Freud, Nichts ist schweres ertragen als eine Reihe von schönen Tagen, no es literal, alles in der Welt lasst ertragen, / nur nicht eine Reihe von schönen Tagen, todo en el mundo se puede soportar, solo no una serie de hermosos días, sprichwörtlich, proverbial, 1815. CFR, Edcast, Obras Completas, Volumen I, Madrid, Aguilar, 1974, p. 1081. N del T. 14. Cuando ninguna predisposición particular prescribe imperativamente la orientación de los intereses vitales, el trabajo profesional ordinario, accesible a todo el mundo, puede ocupar el lugar que le asigna el sabio consejo de Voltaire. En el marco de una sucinta panorámica no es posible apreciar suficientemente la importancia del trabajo en la economía Levi-Denel. Ninguna otra técnica de conducción de la vida liga al individuo tan firmemente a la realidad como el hincapié en el trabajo, que al menos lo inserta cegaramente en un fragmento de la realidad en la comunidad humana. La posibilidad de desplazar al trabajo profesional y a las relaciones humanas con este vinculadas una considerable medida de las componentes Levi-Denels, narcisistas, agresivas e incluso eróticas, le confiere un valor que no va a la saga del hecho de que es imprescindible para la afirmación y la justificación de la existencia en la sociedad. La actividad profesional procura particular satisfacción cuando es libremente elegida, es decir, permite aprovechar mediante la sublimación inclinaciones existentes, pulsiones instintivas sostenidas o constitucionalmente fortalecidas. Y, sin embargo, el trabajo es poco estimado por los hombres como camino a la felicidad. Uno no se entrega a él como a otras posibilidades de satisfacción. En su gran mayoría, los seres humanos trabajan solamente forzados por la necesidad, y de esta natural aversión de los seres humanos al trabajo se derivan los más difíciles problemas sociales. N de la, CFR, Voltaire, Cándido, Edcast. Cit. p. 147. El trabajo nos libra de los tres peores males, el fastidio, el vicio y la indigencia. N del T. 15. CFR, Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, Formulaciones sobre los dos principios del acontecer psíquico, 1911, Ges, Schriften, Escritos completos, volumen B, y, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Lecciones de Introducción al Psicoanálisis, 23, Ges. Schriften, volumen 7. N de la 16. En mis dominios, cada cual puede alcanzar la felicidad a su manera, es frase que se atribuye a Federico II el Grande, 1712 a 1786, emperador de Prusia, 1740 a 1786. 17. Me urge señalar por lo menos una de las lagunas que han quedado en la precedente exposición. Un examen de las posibilidades humanas de alcanzar la felicidad no debería omitir la toma en cuenta de la proporción relativa del narcisismo con respecto a la libido objetual. Es menester saber qué representa para la economía Levi-Denel el bastarse a sí mismo en lo esencial. N de la en 1931. 18. CFR. El porvenir de una ilusión, 1927. N de la 19. El material psicoanalítico, incompleto, de interpretación no segura, permite al menos una conjetura, que suena fantástica, sobre el origen de esta hazaña humana. Es como si el hombre primitivo, cuando se topaba con el fuego, acostumbrara a satisfacer un placer infantil apagándolo con su chorro de orina.
Sobre la originaria concepción fálica de las llamas elevándose a lo alto como lenguas no puede haber duda alguna según las leyendas existentes. La extinción del fuego mediante la orina, a lo que todavía recurren los tardíos hijos de gigantes que son Gáleber en Lilliput y el Gargantúa de Ra-Belá, era, por tanto, algo así como un acto sexual con un varón, un goce de la potencia viril en competencia homosexual. El primero que renunció a este placer, que respetó el fuego, pudo llevárselo consigo y ponerlo a su servicio. Amortiguando el fuego de su propia excitación sexual, había domesticado la fuerza natural del fuego. Esta gran conquista cultural sería por consiguiente la recompensa de una renuncia a los instintos. Y, además, es como si la mujer hubiera sido nombrada guardiana del fuego aprisionado en el hogar doméstico porque su constitución anatómica le impide ceder a una tentación placentera como esa. Es también notable la regularidad con que las experiencias analíticas atestiguan la conexión entre ambición, fuego y erotismo uretral. N. de la Gáleber, protagonista de la novela satírica Los viajes de Gáleber, publicada anónimamente en 1726 por el novelista, panfletario y poeta irlandés Jonathan Swift, 1667 a 1745. Entre otras tierras, recorre la de los enanos habitantes de Lilliput. En el capítulo 5 se lee, el palacio amenazaba arder hasta los cimientos, lo que habría sucedido sin duda si yo, con mi usual presencia de ánimo, no hubiera dado con un oportuno expediente. Había bebido por la tarde cierto delicioso vino, el cual es diurético en sumo grado. Concurrió la feliz casualidad de que no había vaciado todavía mi vejiga, y el calor del fuego cercano facilitó la expulsión del líquido por la orina. Y, así, descargué esta en tal cantidad y la dirigí con tal destreza a los sitios adecuados, que en 3 minutos el incendio quedó extinguido. CFR, Edcast, Barcelona, Orbis, 1982, p. 48. N. del T. Gargantúa, coprotagonista, junto a su hijo Pantagruel, ambos gigantes de voraz apetito, de 5 novelas, satíricas, truculentas hasta la extravagancia, violentas y con grandes dosis de escatología, escritas en el siglo XVI por el francés François Rabelais, 1494 a 1533. En el cap 17 de Gargantúa y Pantagruel, se lee, entonces, Pantagruel, de visita en París, sonriente, se desabrochó la bragueta y, sacando al aire su méntula, meóse sobre ellos con tanta fuerza que ahogó a 260.418 sin contar las mujeres ni los niños. CFR, Edcast, Barcelona, Orbis, 1983, p. 66. N. del T. 20, o Inch of Nature, en inglés, o Pulgada de la Naturaleza. CFR, la novela del escritor inglés George Wilkins, 1618, The Painful Adventures of Pericles, Prince of Tyre, Las penosas aventuras de Pericles, príncipe de Tiro, donde Pericles, contemplando a su pequeña hija, exclama, por Inch of Nature. Pobre pulgada de la naturaleza. Esta obra vio la luz, en 1608, poco después del drama Pericles de Shakespeare, en cuya elaboración se cree que Wilkins participó. Freud admiraba al crítico danés George Brandes, 1842 a 1927, que se ocupó por extenso de los orígenes del Pericles shakespeariano. N. del T. 21, 1930, año de publicación del Malestar en la Cultura. N. del T. 22, William Shakespeare, 1564 a 1616, poeta dramático inglés. Tocando con magisterio universal todos los géneros, dirigida a todas las clases sociales, su obra impone la visión de una humanidad que busca incansable una autenticidad siempre huidiza en el seno de una sociedad en la que todo es apariencia y en la que ningún poder ni gloria se consiguen sino con su correspondiente coste en felicidad. N. del T. 23, Stratford-upon-Avon, localidad inglesa, a 44 kilómetros al sudeste de Birmingham, en la ribera izquierda del río Avon. Lugar de nacimiento de William Shakespeare. N. del T. 24, Bosques de Viena, zona boscosa y levemente montañosa en los alrededores de Viena. N. de T. 25, El Rey Sol, Luis XIV, 1638 a 1715, Rey de Francia, 1643 a 1715, N. del T. 26, Isola Bella, isla del Lago Mayor, Lombardía, Italia, en cuyo palacio residió Napoleón pocos días antes de la batalla de Marengo 1800. N. del T. 27, Napoleón Bonaparte, 1769 a 1821, emperador de Francia, 1804 a 1815. N. del T. 28, CFR.
El porvenir de una ilusión 1928. N del T. 29. CFR. El carácter y el erotismo anal 1908 y muchas otras contribuciones de E. Jones entre otros. N de la Alfred Honest Jones, 1879 a 1958, neurólogo galés, psicoanalista y primer biógrafo oficial de Freud. Fue pionero del psicoanálisis en lengua inglesa. N del T. 30. La periodicidad orgánica del proceso sexual ha ciertamente persistido, pero su influencia sobre la excitación sexual psíquica se ha convertido más bien en lo contrario. Esta modificación guarda sobre todo relación con la relegación de los estímulos olfativos mediante los cuales el proceso de menstruación actuaba sobre la psique masculina. Su papel lo asumieron las excitaciones visuales, que, al contrario que los intermitentes estímulos olfativos, podían ejercer un efecto permanente. El tabú de la menstruación proviene de esta represión orgánica, en cuanto rechazo de una fase evolutiva superada. Todas las demás motivaciones son probablemente de naturaleza secundaria. CFR, C. de Daly, Hindu-mitología und Castration Complex, la mitología hindú y el complejo de castración en Imago. 13. 127. Este proceso se repite en otro nivel cuando los dioses de un periodo cultural superado se convierten en demonios. Pero la relegación de los estímulos olfativos parece ella misma consecuencia del apartamiento del hombre con respecto a la tierra, de la adopción de la marcha bípeda, la cual hace visibles y necesitados de protección los genitales hasta ahora ocultos, y con ello provoca el pudor. La postura vertical del ser humano se hallaría por tanto en los inicios del proceso cultural, tan cargado de consecuencias. La concatenación va desde aquí, pasando por la devaluación de los estímulos olfativos y el aislamiento de la mujer menstruante, a la preponderancia de los estímulos visuales, la visibilidad de los genitales, luego a la continuidad de la excitación sexual, a la fundación de la familia y con ello al umbral de la cultura humana. Esta no es más que una especulación teórica, pero bastante importante para merecer una comprobación exacta en las condiciones de vida de los animales próximos al hombre, también en el afán cultural por la limpieza, que encuentra una justificación posterior en miramientos higiénicos, pero ya manifestado antes de que se produjeran estos, resulta inconfundible un factor social. El acicate a la limpieza procede del impulso a deshacerse de los excrementos, que se han vuelto desagradables para la percepción sensorial. Sabemos que en el infante es diferente. Los excrementos no provocan en el niño ninguna repugnancia, le parecen preciosos como parte desprendida de su cuerpo. La educación se empeña aquí con particular energía en el aceleramiento del inminente curso evolutivo que debe privar de valor a los excrementos, hacerlos asquerosos, repugnantes y abominables. Tal depreciación apenas sería posible si estas materias sustraídas al cuerpo no estuvieran condenadas por sus fuertes olores a compartir el destino reservado a los estímulos olfativos tras la adopción de la posición erecta por el hombre. El erotismo anal es por tanto la primera en sucumbir a la represión orgánica que allanó el camino a la cultura. El factor social encargado de la ulterior transmutación del erotismo anal lo atestigua el hecho de que, a pesar de todos los progresos evolutivos, al hombre el olor de sus propios excrementos apenas le es desagradable, solo siempre las evacuaciones del otro. El sucio, esto es, quien no oculta sus excrementos, ofende por tanto al otro, no muestra por él respeto alguno, y lo mismo indican también los insultos más fuertes, más corrientes. Sería asimismo incomprensible que el hombre emplee como injuria el nombre de su amigo más fiel en el mundo animal si el perro no atrajese sobre sí el desprecio del hombre debido a dos cualidades, que es un animal olfativo al que no repelen los excrementos y que no se avergüenza de sus funciones sexuales. N. de la Claude Dangar Daly, 1885 a 1950, teniente coronel de aviación y psicoanalista británico nacido en Nueva Zelanda. Primero conocido por sus autoanálisis, fue posteriormente analizado por Jones, Freud y Ferenczi, hasta que por fin ejerció él mismo como psicoanalista. Publicó numerosos ensayos sobre la mitología y el simbolismo hindúes. N. del T. 31, Tótem y Tabú, 1912 a 13. N. del T. 32, Eros, en griego, en la mitología griega, dios que personificaba el amor y el sexo. N. del T. 33, Ananké, en griego, en la mitología griega, madre de las moires y personificación de la necesidad ineludible. N. del T. 34, Francisco de Asís, 1181 a 1226, religioso italiano. Fundador de la Orden de los Hermanos Menores o franciscanos, predicó el amor universal, esto es, no solo a los hombres, sino a toda la creación, seres inanimados incluidos. N. del T. 35,
Entre las obras del refinado inglés J. Goldsworthy, que actualmente goza de reconocimiento universal, yo aprecié muy pronto un pequeño relato titulado The Apple Tree, el manzano. Muestra de modo convincente cómo en la vida del hombre culto actual ya no cabe el amor simple y natural entre dos seres humanos. N. de la, John Goldsworthy, 1867 a 1933, novelista y dramaturgo inglés. Muy crítico con las clases sociales dominantes, en 1932 recibió el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a su eminente fuerza descriptiva. La serie televisiva de la BBC La saga de los Forsyth, basada en su ciclo de 5 novelas con el mismo título, reavivó su popularidad. N. del T. 36. Las siguientes observaciones apoyan la opinión expresada supra. También el ser humano es un animal de disposición inequívocamente bisexual. El individuo corresponde a una fusión de dos mitades simétricas, de las cuales, según el parecer de no pocos investigadores, una es puramente masculina, la otra femenina. Es igualmente posible que cada mitad fuera en origen hermafrodita. La sexualidad es un hecho biológico que, aunque de extraordinaria importancia para la vida anímica, es muy difícil de concebir psicológicamente. Solemos decir, todo ser humano muestra tendencias instintivas, necesidades, atributos tanto masculinos como femeninos, pero el carácter de lo masculino y lo femenino puede ciertamente revelarlo la anatomía, pero no la psicología. Para esta la oposición sexual se difumina en aquella entre actividad y pasividad, por más que con harta ligereza hacemos coincidir la actividad con la masculinidad, la pasividad con la feminidad, lo cual en modo alguno se corrobora sin excepciones en el mundo animal. La teoría de la bisexualidad sigue siendo muy oscura, y en el psicoanálisis debemos sentir como una grave falla que todavía no haya encontrado una vinculación con la teoría de los instintos. Sea como sea, si admitimos como un hecho que en su vida sexual el ser humano quiere satisfacer deseos masculinos y femeninos, estamos preparados para la posibilidad de que estas pretensiones no sean satisfechas por el mismo objeto y de que se perturben mutuamente si no se consigue mantenerlas separadas y dirigir cada impulso a una vía especial, adecuada para él. Otra dificultad resulta del hecho de que, además de la componente sádica que le es propia, la relación erótica se vea con tanta frecuencia acompañada de una dosis de propensión a la agresión directa. El objeto amado no siempre manifestará tanta comprensión y tolerancia como aquella campesina que se lamenta de que su marido ya no la ama, pues ya hace una semana que no le pega. Pero la hipótesis de más hondo alcance es la que enlaza con las consideraciones hechas en la nota 30, según las cuales con la adopción de la postura vertical por parte del ser humano y la devaluación del sentido del olfato es toda la sexualidad, no solo el erotismo anal, la que corre riesgo de convertirse en víctima de la represión orgánica, de manera que desde entonces la función sexual se ve acompañada por una renuencia por lo demás inexplicable que impide una satisfacción plena y aparta de la meta sexual hacia sublimaciones y desplazamientos de la libido. C. K. Bleuler. 10. Sexual Widerstand, la resistencia sexual, Harbuch for Psychoanalyt. Yuan Psychopatho. Fortungen, Anuario de Investigaciones Psicoanalíticas y Patológicas, volumen V, 1913, señaló en una ocasión la existencia de tal actitud originaria de rechazo hacia la vida sexual. El hecho de que, inter urinas et physis nacimur. En latín, entre orines y heces nacemos, repugna a muchos neuróticos y a muchos que no lo son. Los genitales también producen fuertes sensaciones olfatorias que a muchas personas les son insoportables y les quitan las ganas de relaciones sexuales. Resultaría así que la raíz más profunda de la represión sexual que progresa junto con la cultura sería el rechazo orgánico de la nueva forma de vida adquirida con la adopción de la marcha en vertical a la anterior existencia animal, un resultado de la investigación científica que coincide de modo curioso con banales prejuicios con frecuencia expresados. Sea como fuere, actualmente estas son posibilidades solo inseguras, no confirmadas por la ciencia. Tampoco queremos olvidar que, pese a la innegable devaluación de los estímulos olfatorios, incluso en Europa hay pueblos que aprecian mucho como medios para estimular la sexualidad los olores genitales fuertes para nosotros tan repugnantes, y no quieren renunciar a ellos. Véanse las constataciones folclóricas a que ha dado lugar la encuesta de Iwan Black, über den Geruch sin in der Vita Sexualis, sobre el sentido del olfato en la Vita Sexualis, publicado en distintos años de la Antropophyteia de Friedrich S. Krauss. N. de la, Paul Eugen Bleuler, 1857 a 1939, psiquiatra suizo. Acuñó los términos esquizofrenia y autismo. N. del T. Iwan Block, 1872 a 1922, dermatólogo alemán. Se le considera el padre de la sexología. Además, fue descubridor y editor de escritos del Marqués de Sade.
N del T. Friedrich Salomon Krauss, 1859 a 1938, etnólogo austríaco y folclorista. Se dedicó particularmente al estudio del folclore erótico entre los eslavos. Sus estudios fueron muy apreciados por los primeros psicoanalistas. N del T. 37. Un gran poeta puede permitirse dar expresión, al menos en broma, a verdades psicológicas rigurosamente censuradas. Así, Heine confiesa, mi talante es de lo más pacífico. Mis deseos son una modesta choza, un techo de paja, pero una buena cama, buena comida, leche y manteca muy frescas, delante de la ventana flores, delante de la puerta algunos hermosos árboles y, si el buen Dios quiere hacerme completamente feliz, que me conceda la alegría de ver colgados de estos árboles a unos 6 o 7 de mis enemigos. Con el corazón enternecido les perdonaré antes de su muerte todas las iniquidades de que me hicieron víctima en vida. Es más, uno debe perdonar a sus enemigos, pero no antes de que sean ahorcados. Heine, Gedanken und den Falle, Pensamientos y ocurrencias, punto. N de la Heinrich Heine, 1797 a 1856. Poeta y ensayista alemán. Situado entre la etapa romántica y la aparición del realismo, sus baladas y canciones populares aportaron a la lírica alemana una temática inspirada en la eficacia política como resultado de la influencia del ideario de Saint-Simon y el contacto con la persona de Marx. La nota irónico-satírica, el sarcasmo y el escepticismo caracterizan tanto sus versos como su prosa. N. del T. 38. En latín, creo porque es absurdo, profesión de fe no del todo correctamente citada del padre de la Iglesia Tertuliano, 255 a 155 a. C. De Carne Christi, v. 4. N. del T. 39. En francés, que los señores asesinos comiencen. N. del T. 40. En latín, el hombre es un lobo para el hombre. Frase latina tomada del comediógrafo clásico romano Plauto, 254 a 184 a. C. Asinaria, 2, 4, 8, 8, Edcast, La comedia de los asnos, en comedias, volumen I, Madrid, Gredos, 1992, p. 1389, cuando una persona te es desconocida, pues es para ti como un lobo, no un hombre. N. del T. 41, unos, nombre dado a unos pueblos turco-mongoles que desde finales del siglo IV y la primera mitad del V asolaron Europa con frecuentes y devastadoras incursiones de conquista. Atila, 395 a 453, fue el rey, 434 a 453, bajo el cual obtuvieron sus mayores victorias, pero también las últimas. N. del T. 42. Mongoles, término genérico aplicado a una gran cantidad de tribus del Asia Central y del sur de Siberia. A mediados del siglo XIII conquistaron la China, donde instauraron su propia dinastía. N. del T. 43. Gengis Khan, 1660 a 1227, Khan, bajo el cual los mongoles iniciaron su época de mayor poderío. N. del T. 44. Tamerlán, 1336 a 1405, jefe de un clan turco-mongol que sucedió a los mongoles en la hegemonía sobre Asia. N. del T. 45. Quien en sus propios años de juventud arrostró la desgracia de la pobreza y fue objeto de la indiferencia y la arrogancia de los acaudalados debería estar a cubierto de la sospecha de que no tiene ninguna comprensión ni benevolencia hacia las aspiraciones a combatir las desigualdades económicas entre los hombres y lo que de estas deriva. Por supuesto, si esta lucha quiere invocar la igualdad entre todos los hombres en base a la abstracta exigencia de justicia, fácil resulta objetar que, mediante la desigual dotación de aptitudes físicas y aptitudes intelectuales a los individuos, la naturaleza ha establecido injusticias contra las que no hay remedio. N. de la 46. Pablo de Tarso, 10 a C. 63, de ese apóstol del cristianismo, especialmente entre los no judíos, de donde su sobrenombre de apóstol de los gentiles. N. del T. 47. CFR, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, 1921. N. de la 48. Freud alude aquí al poema de Schiller Die Weltweisen, Los sabios del mundo, 1795, cuyos últimos 4 versos dicen, mientras tanto, hasta que el edificio del mundo /diagonal lo sostenga la filosofía, /diagonal mantiene la marcha /diagonal mediante el hambre y mediante el amor. CFR, Edcast, Poesía Filosófica, Madrid, Hiperión, 1991, pp 108 a 109. N. del T. 49. Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, psiquiatra y psicólogo suizo.
Discípulo de Freud desde 1906, a partir de 1913 desarrolló una concepción de la libido no exclusivamente sexual. Suya es también la idea del inconsciente colectivo. N del T. 50. La oposición en la que a este respecto entra la infatigable tendencia expansiva del eros con la conservadora naturaleza general de los instintos es llamativa y puede convertirse en el punto de partida para el planteamiento de problemas ulteriores. N de la 51. Alusión a un verso de la balada, o balada del conde proscrito y regresado de Goethe, Edcast, Obras completas, volumen I, Madrid, Aguilar, 1974, pp 1124 ss. N del T. 52. Ciencia cristiana, sistema de creencias religiosas establecido en el siglo XIX por Murray Baker Eddy, 1821 a 1910. Sus adeptos, reunidos en la Iglesia de Cristo Científico, sostienen que demuestra las leyes de Dios. N del T. 53. La identificación del principio maligno con el instinto de destrucción en el Mefistófeles de Goethe produce un efecto muy particularmente convincente. Pues todo lo que nace merece perecer. Así pues, es todo lo que pecado. Destrucción, en suma, el mal llamáis. Mi elemento propiamente dicho. Como su oponente no menciona el diablo lo sagrado, el bien, sino la fuerza de la naturaleza para engendrar, para la multiplicación de la vida, es decir, el eros. Del aire, del agua lo mismo que de la tierra. Surgen miles de simientes. En lo seco, lo húmedo, lo cálido, lo frío. Si no me hubiera reservado las llamas, nada tendría ningún apartado para mí. N de la CFR, Goethe, Fausto V. Edcast. Cit, Obras completas, 3, pp 135 a 136. N del T. 54. Nuestra concepción actual puede aproximadamente expresarse diciendo que la libido participa en toda manifestación de los instintos, pero no todo en ella es libido. N de la 55. Probablemente con la siguiente precisión, tal como debió de configurarse a partir de cierto acontecimiento aún por descubrir. N de la 56. Arrorró del cielo, cita tomada del poema de Heine Alemania, Canto I, estrofa 7, Edcast, Alemania, un cuento de invierno, Madrid, Hiperión, 2009, p. 19. N del T. 57. Piénsese en el famoso mandarín de Rousseau. N de la Freud alude al siguiente pasaje de un diálogo entre los personajes Rastignac y Bianchon en Papa Goriot 1834, del novelista realista francés Honoré de Balzac, 1799 a 1850. ¿Has leído a Rousseau? Sí. ¿Recuerdas el pasaje en que pregunta al lector qué haría en el caso de que pudiera enriquecerse matando en la China, por su sola voluntad, a un viejo mandarín, sin moverse de París? Sí. ¿Y bien? Va. Yo voy por mi mandarín número 33, Edcast, El tío Goriot, en la Comedia Humana, volumen B, Lorenzana, Barcelona, 1964, p. 326. La atribución de Balzac es errónea, pues no debería haber sido al filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, sino al escritor francés Francois René Chateaubriand, 1768 a 1848, que en El genio del cristianismo. 1802 dice, oh, conciencia. ¿No serás tú más que un fantasma de la imaginación o el miedo al castigo de los hombres? Yo me pregunto, me planteo el siguiente interrogante, si pudieras, por tu solo deseo, matar a un hombre en la China y heredar su fortuna en Europa, con la convicción sobrenatural de que jamás se sabría nada, ¿consentirías tú la formación de este deseo? Edcast, imprenta de José María Ayoldi, Valencia, 1870, p. 46. La expresión proverbial, matar al mandarín, la extendieron Albert Magnat. 1829 a 1900, y Edward Martin, 1828 a 1866, en la segunda escena de cuya obra teatral En un acto has matado tú al mandarín. Estrenada en el Palais Royal de París en 1855, se reproduce la falsa cita a Rousseau. N del T. 58. Toda persona juiciosa comprenderá y tendrá en cuenta que en esta exposición sumaria se separa tajantemente lo que en realidad se consuma en transiciones fluidas, que no se trata solamente de la existencia de un superyo, sino de sus relativas fuerza y esfera de influencia.
Es más, todo lo hasta aquí dicho sobre la conciencia y la culpa es universalmente conocido y casi indiscutido. N de la 59, de este fomento de la moral por parte de la adversidad se ocupa Mark Twain en uno de sus más deliciosos relatos breves, The First Melon I Stole, el primer melón que robé. Este primer melón está casualmente verde. Yo le oí a Mark Twain mismo leer este pequeño relato. Tras haber anunciado su título, se detuvo y se preguntó como dudando, ¿Was it the first? Fue el primero. Con ello había dicho todo. Agregado en 1931, el primero no había sido el único. N. de la, Mark Twain, 1835 a 1910, periodista y novelista estadounidense. Se le recuerda sobre todo como autor de las novelas Las aventuras de Tom Sawyer 1876 y Las aventuras de Huckleberry Finn 1885. En carta fechada el 19 de febrero de 1898, Freud informaba a su amigo Fries de que días atrás había asistido a una conferencia de Twain. N. del T. 60, como Maloney Klein y otros autores ingleses han resaltado acertadamente. N. de la, Maloney Klein, 1882 a 1960, psicoanalista inglesa de origen austríaco. Formada por Ferenczi y Abraham, se especializó en el psicoanálisis de los niños. Sostuvo la precocidad en la elaboración del superyo y del conflicto edípico. N. del T. 61, Fray Alexander, en Psychoanalyse der Gesamtpersönlichkeit, psicoanálisis de la personalidad total. 1927, ha valorado acertadamente, en conexión con el estudio de Eichhorn sobre el desamparo, los dos tipos principales de métodos pedagógicos patógenos, la severidad excesiva y el malcrio. El padre, excesivamente blando y complaciente, dará pie en el niño a la formación de un superyo demasiado severo, pues a este niño, bajo la impresión del amor que recibe, no le queda otra válvula de escape para su agresividad que volverla hacia el interior. En el desamparado, educado sin amor, falta la tensión entre el yo y el superyo, toda su agresividad puede dirigirse hacia afuera. Por tanto, si se pasa por alto un factor que se ha de suponer constitucional, cabe decir que la conciencia severa nace de la cooperación de dos influencias vitales, la frustración de los instintos, que desencadena la agresión, y la experiencia del amor, que vuelve hacia adentro esta agresividad y la transfiere al superyo. N. de la, Franz Alexander, 1891 a 1964, médico y psicoanalista estadounidense de origen húngaro. Se le considera padre de la psicosomática psicoanalítica. N. del T. August Eichhorn, 1878 a 1949, educador y psicoanalista austríaco. Se ocupó especialmente del tratamiento psicoanalítico de la delincuencia juvenil. Su libro más conocido fue Verbar los de Jugend, publicado en 1925, Edcast, Juventud Desamparada, Barcelona, Gedisa, 2002. N. del T. 62, Goethe, Canciones del arpista, en Guillermo Meister, CFR Edcast, Obras completas, volumen I, Madrid, Aguilar, 1974, p. 1024. N. del T. 63, Así la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes. Shakespeare, Hamlet, Acto 3, Edcast, Obras completas. Volumen 2. Madrid, Aguilar, 1978, p. 249. Que se le oculte al joven el papel que en su vida desempeñará la sexualidad no es el único reproche que debe hacérsele a la educación actual. Esta peca además por no prepararlo para la agresión cuyo objeto está destinado a ser. Al echar a la juventud a la vida con tan errónea orientación psicológica, la educación no se comporta de otro modo que si a los miembros de una expedición al polo se los equipara con ropas de verano y mapas de los lagos italianos. En lo cual resulta claro un cierto abuso de los postulados éticos. La severidad de estos no se vería muy perjudicada si la educación dijese, así deberían ser los hombres para ser felices y hacer felices a los demás, pero debe contarse con que no son así. En lugar de lo cual se deja creer al joven que todos los demás cumplen los preceptos éticos, es decir, son virtuosos. Con ello se fundamenta la exigencia de que también él sea así. N. de la 64, me refiero al porvenir de una ilusión 1927. N. de la 65, Tótem y Tabú 1912. N. de la 66, especialmente N. Jones, Susan Isaacs, Maloney Klein, pero, tal como yo lo entiendo, también en Rack y Alexander. N. de la, Susan Isaacs, 1885 a 1939, pedagoga y psicoanalista inglesa. Discípula de Maloney Klein, su pedagogía favorecía la expresión abierta de los intereses sexuales precoces.
N del T. Theodor Rack, 1888 a 1969, psicoanalista austríaco. Discípulo de Freud pero no médico, defendió el psicoanálisis en el ámbito de la psicología. Estudioso de la psicoterapéutica, el masoquismo, la criminología, la literatura y la religión desde el psicoanálisis, sostuvo que síntomas neuróticos como el rubor y el tartamudeo eran confesiones inconscientes de impulsos reprimidos y castigos que el paciente se inflige a sí mismo mediante la comunicación de tales impulsos. N del T. 67, según James Strachey, 1887 a 1967, psicoanalista inglés principalmente conocido por ser el primer traductor a su lengua de Freud. En 1931, ante la inminente ascensión de Hitler al poder, aún habría añadido a su texto la siguiente frase: ¿pero quién puede prever el resultado y desenlace? N del T.